El territorio mexicano como lo conocemos hoy en día no siempre ha sido igual, ha tenido varios cambios en el pasado del tiempo, y la única manera para poder entender esto es conociendo su historia, así que comencemos. Todo comenzó porque la enorme extensión del territorio mexicano hacía imposible que hubiera un control sobre todas las regiones, y Texas se convirtió en un problema desde el inicio por la falta de población en sus fronteras. La primera concesión fue otorgada por las Cortes Españolas de Richard Kinney en octubre de 1813, con las siguientes limitaciones: que las 2/3 partes de los colonos serían españoles, la otra parte podrían ser extranjeros, menos franceses, católicos y de preferencia norteamericanos. Luego España vendió la Florida a Estados Unidos para que fuera respetado el territorio tejano. Así fue como en 1821 la Nueva España autorizó a Moisés Austin a establecerse en Texas con 300 colonos católicos de origen irlandés, y a su muerte, Esteban Austin, su hijo, logra ante Iturbide que vuelva a ser válida la concesión, donde no se pone límite a los tejanos e incluso permite la esclavitud en todos los estados de la Federación. Pero como los tejanos no estaban de acuerdo, la Constitución estableció que en el estado nadie nace esclavo, lo que limitaba la libertad solo a los que nacieran en territorio mexicano, a excepción de Texas, pero se le prohibió que compraran más esclavos. Los tejanos recurrieron a todo tipo de estrategias para conservar a sus esclavos. Incluso eran obligados a firmar contratos de trabajo donde se estipulaba que trabajarían hasta pagar su costo. Desde entonces el gobierno mexicano comenzó a vigilar la región con milicias. En 1928, Manuel Mier y Terán parte hacia el norte con el propósito de analizar el caso. Hacia 1830 envió un informe recibido por Lucas Alamán, lo que genera que el Congreso apruebe una nueva ley de colonización, prohibiendo el ingreso de norteamericanos. Hasta ese entonces se habían otorgado a los colonos tejanos toda clase de concesiones. Sin embargo, parecía insuficiente. En 1832, vencido el plazo de exención de impuestos para los colonos, Mier y Terán abren una aduana en Texas. Los barcos norteamericanos, acostumbrados a no pagar impuestos ayudados por los colonos, disparan contra las autoridades mexicanas, que pronto abandonan Texas. En 1832, Esteban Austin solicita la autorización del Congreso de que Texas se convierta en estado, separado de Coahuila. Se le extendiera la exención de impuestos por 3 años más y se permitiera la entrada de colonos norteamericanos, a lo que el gobierno de Santa Anna acepta. Así que hacia 1835, los tejanos no tenían razones de descontento. Aprovechan el retiro de las milicias mexicanas para desconocer al gobierno mexicano y promover la anexión a Estados Unidos. El 7 de noviembre de 1835, en la Convención de San Felipe, Texas se declara independiente si no se restituye la República Federal y la Constitución de 1824, que les daba autonomía nacional. El 23 de octubre de 1835, el Congreso mexicano había declarado las bases de organización de la nación mexicana, que establecían el centralismo, por lo que los estados se convertían en departamentos. Esta situación conviene a los tejanos, quienes solicitan el apoyo de los Estados Unidos, quienes envían armas, dinero y una oleada de norteamericanos cruzando la frontera para ayudar a Texas en su lucha por la libertad. Es entonces cuando el gobierno mexicano dicta una ley que declara que todo extranjero que tomara armas contra México sería considerado pirata, por lo que no estaría protegido por las leyes internacionales, y envía una expedición militar a cargo de Santa Anna a combatir a los tejanos. Este era un ejército improvisado, no contaba con preparación ni militares necesarios, además de carencia de alimentos, y es por eso que Santa Anna recurre a agiotistas para que le otorguen un crédito de 60,000 pesos con garantía personal y un interés de 2.5% mensual. En febrero de 1836 llegan a Texas, organizan una campaña militar y de las primeras victorias fue la de San Antonio Béjar el 24 de febrero. Después de 13 días de sitio, el 6 de marzo, las tropas mexicanas se apoderan del fuerte El Álamo y Santa Anna ordena ejecución inmediata. Esta situación provoca que Texas se declare independiente el 2 de marzo, eligiendo a David G. Burnett y Lorenzo de Zavala como presidente y vicepresidente. Santa Anna, persiguiendo al gobierno rebelde, se dirige a Harrisburg, y el 20 de abril, a pesar de que las tropas de Samuel Houston vienen siguiéndolo, decide pasar la noche a orillas del río Jacinto, donde es sorprendido y derrotado por Houston. Santa Anna es llevado a la bahía de Galveston y se le obliga a firmar los tratados de Velasco,
el 14 de mayo de 1836, con la promesa de ser embarcado a Veracruz. Firma dos tratados. En el primero, Santa Anna se comprometía a no volver a tomar armas en contra del estado de Texas. En el segundo, considerado secreto, Santa Anna se comprometía a influir ante el Congreso mexicano para que reconociera la independencia de Texas. El Congreso mexicano desconoce los compromisos de Santa Anna, estando prisionero, y ordena al general Vicente Filisola la campaña en contra de Texas, pero ya era tarde. Vicente Filisola, al mando del ejército mexicano, es acusado de traidor por haberse retirado del territorio tejano, quien explicaría que hayan sido órdenes de Santa Anna. Santa Anna como prisionero es conducido a Columbia, donde la gente pide que se le condene a muerte. Stephen Austin le aconseja recurrir a la protección del presidente Andrew Jackson, por lo que es llevado a Washington y regresa a México el 20 de febrero de 1837 y se refugia en su hacienda Magna del Clavo. Santa Anna como prisionero no tenía ninguna autoridad para extender órdenes al general mexicano, y menos para firmar documentos en nombre del gobierno mexicano que comprometían decisiones del Congreso, por lo que Filisola no debió obedecer el mandato de Santa Anna y que facilitó la independencia de Texas. Y por fin, Texas se proclama independiente en marzo de 1836, extendiendo su territorio hasta el río Bravo, y 9 años más tarde, en 1845, se une a los Estados Unidos de América. ¿Pero creen que los conflictos de México terminaron aquí? No. El gobierno mexicano tuvo que dejar de lado esta situación para hacer frente a la amenaza de la invasión francesa de 1838, mientras el pobre Santa Anna, derrotado, se retira a su hacienda Manga de Clavo, y el gobierno mexicano, aplicando las 7 leyes, convoca a elecciones, siendo elegido Anastasio Bustamante, de 1837 a 1844. Ya que las 7 leyes no entusiasmaban a nadie, los federalistas acusaban al ejército y la iglesia por apoyar el centralismo. Culpable de todos los males del país, Bustamante se había recibido con optimismo. El mes de abril de 1837 en San Luis Potosí surge un pronunciamiento al grito de Federación o Muerte, que se extendió a Tampico, Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México. Bustamante había heredado un país en bancarrota, con bandolerismo, extrema pobreza, invasiones de los indios piel roja, problemas fronterizos con los Estados Unidos y, por si fuera poco, Santa Anna alentando rebeliones. En esta época que se produce el evento denominado la Guerra de los Pasteles, a todos los males se le suma el bloqueo de barcos franceses, hacen al puerto de Veracruz exigiendo la satisfacción a sus reclamaciones. La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto bélico entre México y Francia y tuvo lugar el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. El embajador francés, el barón de Defaudis, había planteado sus exigencias, pero el gobierno mexicano lo había ignorado, así que se traslada al puerto de Veracruz y envía sus reclamos, que se convierten en un ataque al puerto. Las causas fueron el interés político y económico de Francia hacia México, los malos tratos debido al rechazo a los extranjeros, las contribuciones obligatorias a los franceses en México, la falta de relaciones diplomáticas, y se le agregaba el adeudo con el pastelero Remontel por 3,000 pesos, ocasionado por los destrozos cometidos por soldados mexicanos en su pastelería. México, que no mantenía relaciones con Francia en 1827, celebra un convenio llamado Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases entre ambos países. Francia reconoció en 1830 la independencia de México. Posteriormente se convirtió en acuerdos comerciales en 1831 y 1832. Las primeras rebeliones en las primeras décadas afectaron a los mexicanos y a los extranjeros, al igual que los préstamos forzosos que impulsó a la población para salir de sus apuros económicos. A través del barón de Faudis, los comerciantes franceses en México enviaron una serie de reclamaciones. Entre estas se encontraba la del señor de Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales de Santa Anna, en 1832, se habían comido unos pasteles sin pagar, por lo que se exigía ser indemnizado. Este fue el motivo de la Guerra de los Pasteles. El embajador francés recomendaba la necesidad de actuar enérgicamente hacia México. Molesto con la indiferencia, solicita que le sean devueltos sus pasaportes y regresar a Francia. Y aunque la Cancillería francesa no estaba de acuerdo, en marzo de 1838 regresó a México con 10 barcos de guerra. El 21 de marzo, Defaudis redactó un ultimátum que vencía el 15 de abril, exigiéndole el pago de 600,000 pesos para cubrir los daños ocasionados a los franceses. Exigía además el retiro de varios oficiales del ejército y que se exceptuaran los franceses de los préstamos forzosos.
Los franceses atracan la isla de Sacrificios en Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano. Anastasio Bustamante se negó a tratar mientras los franceses mantuvieran su fuerza naval amenazando. El honor nacional no admite consideración favorable al documento, sin la retirada de los barcos franceses. El comandante Basoche ordena que sean bloqueados los puertos de Veracruz y Tampico, comenzando un bloqueo por 8 meses. México no cede, lo que hace que Francia envíe en octubre 20 barcos más, bajo el mando de Charles Baudin y el príncipe Joinville. Se reúnen en Jalapa las autoridades mexicanas y francesas para llegar a un posible acuerdo. El ministro de Relaciones Interiores y Exteriores se niega a exceptuar a los franceses de los préstamos forzosos, así como el pago de las indemnizaciones reclamadas. Baudin no está conforme y amenaza con iniciar el ataque, lo que se lleva a cabo el 27 de noviembre con 26 naves francesas y 4.000 hombres. Al ser atacado el fuerte de San Juan de Ulúa, la población comienza a ser evacuada. Sin embargo, los daños y el número de muertos son importantes. Los franceses se apoderan del fuerte el 28 de noviembre. Santa Ana, ante el ataque, se pone a disposición del general Manuel Rincón. Estos arreglos causaron violentas protestas que terminaron por destituir al general Rincón del mando. De ahí Bustamante nombra al general Mariano Paredes Arrillaga ministro de Guerra. A pesar de la situación de Veracruz, Santa Ana decide defender la ciudad a toda costa. Hace llamar al general Mariano Arista para establecer la estrategia de defensa. El 4 de diciembre llega el general Arista. Baudin, que se dio cuenta de esto, en la madrugada del día 5, el príncipe Joinville desembarca con un destacamento de marineros dispuesto a capturar a Santa Ana y Arista, asaltando la casa de los generales. Santa Ana logra escapar, Arista es capturado y hecho prisionero por los franceses por mes y medio. El fuego cruzado entre el ejército mexicano y el francés es incesante. Baudin ordena destruir todos los emplazamientos defendibles de la ciudad. Santa Ana, que esperaba el apoyo de Arista y al ver el repliegue, decide contraatacar. Persiguiendo a los franceses hasta el muelle, su espada irrumpe en el muelle al grito de «a la bayoneta», cuando un cañón enemigo dispara, matando al caballo que montaba, destrozando la pierna izquierda del general. Baudin y el príncipe Joinville huyen hacia sus barcos y ordenan la destrucción de la ciudad que habían prometido respetar. La ciudad es evacuada, llevando con ellos a Santa Ana. Con la noticia del abandono de Veracruz, surge un motivo más de descontento. Todo el gabinete de Bustamante renunció e improvisó, proponiéndose le otorguen poderes extraordinarios, que después son rechazados por el Consejo de Ministros. Al final, se propone a Santa Ana para hacerse cargo del poder ejecutivo interinamente. El saberse nuevamente presidente, Santa Ana, que entrega el mando de Veracruz al general Guadalupe Victoria y llega a la capital el 17 de febrero de 1839, que es condecorado por sus heroicas acciones en Veracruz, pero pagaría un precio muy alto, su pierna. La intervención del puerto de Veracruz le sirvió para recuperar el prestigio después de la derrota de San Jacinto. Ya como presidente, considera llegar a un arreglo con Francia. Por otro lado, el bloqueo a los puertos mexicanos estaban perjudicando al comercio inglés con México, por lo que llega el embajador británico Richard Pakenham ofreciendo mediar el conflicto. Peligrosamente para el centralismo, Baudin ordena el desbloqueo de los puertos. Guadalupe Victoria y el ministro de Relaciones, Manuel de Gorostiza, fueron comisionados para empezar las negociaciones de Francia e Inglaterra, que comienzan el 6 de marzo de 1839. Después de 2 días se llegó a la formulación de un tratado firmado el 9 de marzo, denominado Tratado de Paz y Comercio. Guadalupe Victoria y Gorostiza informaban al presidente. El convenio consta, por lo tanto, de tan solo 3 artículos. El primero estipula que se pagará a Francia 600,000 pesos por las reclamaciones. Los franceses se desisten del cobro y se desconoce el acuerdo firmado en 1827. El tratado fue firmado por Santa Ana el 21 de marzo de 1839 y el 6 de julio por el monarca francés Luis Felipe de Orleans. San Juan de Ulúa fue devuelta el 7 de abril, pero los franceses no se fueron con las manos vacías y robaron varios cañones del fuerte para conservarlos como trofeos. El Congreso estuvo de acuerdo con las condiciones de paz, la opinión popular y la clase política. Con ello, Santa Ana recuperaba la popularidad perdida.
Anastasio Bustamante se había separado desde el 20 de marzo y hasta el 18 de julio de 1939 para hacer frente a la invasión a Chiapas. A su regreso al poder, debe hacerse cargo de la Declaratoria de Separación de Yucatán, que ponía como condición la reinstalación del federalismo y que además se reconocía la independencia de Texas. A su vez, Texas amenazaba con bloquear los puertos mexicanos si no se garantizaba su autonomía. Otros motivos de inestabilidad nacional fueron por el proyecto por José María Gutiérrez de Estrada, así como la inquietud por la monedación de cobre, el estanco de tabaco a cargo del Estado y los impuestos especiales para cubrir los gastos de la guerra contra Texas y Yucatán. Ahora bien, de entre todos los conflictos de México, el más difícil fue vivido entre los años 1846 y 1848, en la guerra contra Estados Unidos. La derrota fue total, el país y su capital, y la pérdida de la mitad del territorio mexicano. La lucha entre federalistas y centralistas volvió frágil a la nueva nación. Las raíces fueron que Estados Unidos se caracterizaron por ser expansionistas, compraron o se anexaron territorios, se apoyaron en la doctrina Monroe y en el Destino Manifiesto. Las relaciones entre México y Estados Unidos habían sufrido deterioro ante las presiones para obligar a México a vender parte de su territorio en el norte. El presidente James Polk en 1844 había manifestado sus deseos de anexarse Texas. El pretexto para intervenir en México surge en 1842, a raíz de los ciudadanos norteamericanos exigiendo ser indemnizados. México se compromete a pagar, pero por la difícil situación tuvo que posponerse. En 1845 se exige a México $3 millones por indemnizaciones, a través de su embajador John Slidell, que podían ser condonados solo que México reconociera como frontera el río Bravo y la venta de Nuevo México y Alta California. Fracasan las negociaciones, Slidell no es recibido y México no había restablecido relaciones desde la situación tejana. Inicia la invasión norteamericana el 15 de junio de 1845. Zachary Taylor moviliza sus tropas hasta el río Bravo. En enero de 1846, Zachary Taylor moviliza sus tropas desde Corpus Christi hasta el río Bravo. 2 meses más tarde amenaza a la ciudad de Matamoros. El general Mariano Arista, al frente del ejército mexicano, da un enfrentamiento y resulta vencedor el 25 de abril. Este sería el pretexto de Estados Unidos para intervenir en México. El presidente Polk ordena la declaratoria de guerra a México el 15 de mayo de 1846, con el argumento de sangre norteamericana ha sido derramado en territorio norteamericano. El Congreso mexicano responde hasta el 7 de julio. En la capital la situación era inestable. Mariano Paredes Arrillaga no era bien recibido por sus ideas monarquistas, por su dilación en declarar la guerra a los Estados Unidos, dándoles tiempo para avanzar sobre México. El 4 de agosto, el levantamiento al mando del general Mariano Salas desconoce el gobierno de Paredes Arrillaga, proponiendo el regreso de Santa Anna. El 14 de septiembre regresa a Santa Anna y restablece la Constitución de 1824 y el periodo de la Segunda República Federal. Santa Anna sale de San Luis Potosí en 1847 con el fin de detener el avance de Zacharias Taylor. Llega el 22 de febrero a la Angostura. Lo que ya parecía una victoria, se convirtió en derrota al ordenar una retirada hasta el paraje de Agua Nueva. Mientras en el norte era ocupado por el ejército norteamericano, en la capital surge una rebelión que ha sido conocida como la Rebelión de los Polcos. Santa Anna y Valentín Gómez Farías habían sido elegidos nuevamente, así que al partir Santa Anna, Gómez Farías se hace cargo del gobierno. Gómez Farías presenta una propuesta ante el Congreso para conseguir 15 millones de pesos hipotecando bienes de la iglesia. Al final se autoriza el 11 de enero de 1847 la venta directa, pero los 2 decretos fracasaron. Gómez Farías ordena la formación de unos batallones, se les llamó los Polcos. Con el plan para la restauración de los verdaderos principios federativos, se pronuncian el 27 de febrero la derogación de los decretos contra los bienes de la Iglesia y proclamando la desaparición del Ejecutivo y el Legislativo, pidiendo el regreso de Santa Anna. Los norteamericanos al mando del general Ward toman la ciudad de Puebla el 15 de mayo. Los soldados mexicanos defendieron este acceso y combatieron al enemigo. Murieron Francisco Peñuñuri y Luis Martínez Castro. Resistiendo frente al general Twiggs, recibe señal de rendición. El día 12 de septiembre atacaron el castillo de Chapultepec. La defensa estaba a cargo del batallón de San Blas. Los alumnos del colegio militar resistieron, murieron en la defensa.
el teniente Juan de la Barrera, los cadetes Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez y Francisco Márquez, entre otros.